Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en la 94.7 Radio Palermo. Y para quienes nos escuchan por internet, Sabri, pueden hacerlo ingresando en www.radiopalermo.com.ar y allí van a tener el link para el 94.7, que es el dial donde se encuentra Entredichos, donde se transmite Entredichos. Hoy tengo mucho cuidado de hablar, tengo como tengo un problema. Hoy tenemos que un miedo de hablar. No, hay que relajarse y aprender, porque hoy estamos con una gran profesora, un lujazo realmente. Hoy nos acompaña María Marta García Negroni. Muy buenos días. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, más adelante vamos a contar bien quién es María Marta, qué hace y todo lo que enseña y lo que ya nos estuvo enseñando fuera del aire. Antes de entrar. Bueno, hoy no está Eli, nuestra compañera, le mandamos un gran abrazo, que seguramente nos estará acompañando el martes que viene. Y aquí estamos nuevamente en Entredichos. Hoy tenemos de todo, ¿no, Sabri? Hoy tenemos de todo. Vamos a comunicarnos con Roberto, que como siempre nos va a dar su recomendación literaria, seguramente también para instruirnos más. Vamos a poder relajarnos en un momento, porque vamos a tener nuestro momento musical y también la palabra del día a cargo de nuestra invitada. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail en entredichos@traductores.org.ar, o si no, por Facebook en Entredichosok, o si no, en Twitter en @entredichosok. Muy bien, todas nuestras vías de comunicación, que hay gente que nos está escribiendo de Perú, de Colombia. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, recibir mensajes internacionales. Sí, está buenísimo. Desde la República de Corrientes al mundo. También desde Corrientes al mundo. Y vamos a tener agenda también, ¿no? Sí, como siempre vamos a tener la agenda con todas las actividades del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires para esta semana y para lo que quede del mes también. Así que hasta las 11 seguimos aquí en Entredichas. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Y las actividades para esta semana: el martes 19 de junio es un nuevo encuentro de la Escuela de Espectadores del Encuentro de Junio, dictado por Jorge Dubati. Es para traducción en general, es para todos los idiomas, es más que nada un encuentro para hablar sobre lo que ya vienen hablando en todos los otros encuentros de la Escuela de Espectadores. El martes 12 de junio, hoy, está el encuentro coral. A las 19 horas en el auditorio Tanoue de la sede de Avenida Corrientes 1834, el coro, dirigido por el profesor Mariano Irschik, con la preparación vocal a cargo de la soprano Silvana Guatelli, realizará un nuevo encuentro coral en el auditorio Tanoue. Esta vez contarán con la participación del coro del Ministerio de Hacienda, dirigido por el ministro Javier Pautazo. Así que es un encuentro importante. Va a ser hoy en el auditorio Tanoue, en la sede de Avenida Corrientes 1834. La inscripción y la información deben hacer, claro, tienen que hacerlo a través de un mail en inscripcioncultura@traductores.org.ar. El jueves 14 de junio, este jueves, es un encuentro con el día de
El día a un día encuentro de un juzgado, con el mirá día a qué día bueno. de un juzgado en los Estados Unidos. La Comisión de Difusión y Relaciones Institucionales e Internacionales los invita a participar de un encuentro con la jueza Anna Uberman, quien dialogará con los traductores e intercambiará experiencias profesionales en el ámbito de la interpretación judicial. Es Excelente. una actividad no arancelada, exclusiva para matriculados y estudiantes de la carrera de traductor público. Pueden inscribirse en infocomisiones@traductores.org.ar y es como siempre en el Auditorio Tanoue de la Avenida Corrientes, y tienen que poner en el mail donde se inscriben con nombre, apellido, número de matrícula o nombre de la universidad a la que pertenecen. Así que muy importante, más que nada también como experiencia para los estudiantes, de saber qué futuro tienen como perito judicial, como intérpretes judiciales. Está buenísima esta actividad. El sábado 16 de junio a las 18:30 se abre una visita guiada a la colección Fortabat. La colección Fortabat se formó por iniciativa de Amalia Lacroce de Fortabat, quien a través de los años, y movida por su gusto personal, adquirió obras de importantes artistas, tanto nacionales como extranjeros. Una particularidad que a mí me gustó saberla, porque dije, no sabía que era por esto, que desde el proyecto inicial, en una búsqueda por destacar su carácter intimista, hubo una insistencia por llamarla colección y no museo. Solamente, más allá de la gran cantidad de obras que lo componen, solamente para que sea algo más íntimo, se llama Colección Fortabat y no Museo Fortabat. La guía a cargo del recorrido es Marcela Oliva, el lugar de encuentro es en Olga Cosetini 141. La inscripción pueden hacerla a inscripcioncultura@traductores.org.ar enviando un correo con nombre y apellido. Como es una actividad de la Comisión de Cultura, está abierto al público en general. Y el 30 de junio, ya nos vamos a fin de mes, Sí. está la jornada de la Comisión de Idioma Español, El Español, una lengua sin fronteras. Que quien nos va a acompañar Nos es va a contar, sí, la visita especial que tenemos hoy, ¿no? Vamos a hablar de eso con María Marta ahora, de la jornada del 30 de junio. es el sábado 30 de junio, de 10 a 18 horas, 9:30 hay que ya estar en el lugar para inscribirse y demás. Sí, para las acreditaciones. Para las acreditaciones, va a estar participarán el profesor Alejandro Parini, Guillermina Bogdan, María Marta García Negroni, Nuria Gómez Velart, Mariana Bossetti y cerrará Cristina Piña. Se realizará en el Auditorio Tanoue de la Avenida Corrientes, de la sede de Avenida Corrientes 1834. La inscripción, quienes deseen inscribirse pueden hacerlo en línea en www.traductores.org.ar o personalmente en la sede de Avenida Corrientes 1834. Uy, ¿cuánta gente? Un montón de un montón. Y como Buenísimo. siempre nos acompañan nuestros auspiciantes, porque ADI es el mejor aliado para los traductores. Fine Reader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. Fine Reader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, sponsor oficial de Entredichos. Bien, y luego de esta súper abultada agenda ya arrancamos Sí. a charlar con nuestra invitada de hoy, que como les decía recién, un gran lujo. Muchas gracias, María Marta, por estar acá. Al contrario, es un placer para mí. Bueno, María Marta García Negroni es profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires y doctora en ciencias del lenguaje por la... Lo decís vos, María Marta, porque a mí en francés no me sale. École de Hautes Études en Sciences Sociales. Ay, qué lindo. De París. Es profesora titular de cátedra y directora del Centro de Escritura Universitaria de la Universidad de San Andrés, donde desde el 2001 tiene también a su cargo el taller de escritura de la maestría en periodismo. O sea que sos formadora de periodistas y además investigadora del CONICET. Qué lindo. Bueno, Y además doy clase en la UBA, en corrección de estilo. clases en la UBA. Realmente titular. el currículum que tenés, María Marta, es demasiado abultado. Ya te dije que es porque tengo muchos años. Tiene que ver con la edad, nada más.
Qué lindo esto de ser formadora de profesionales que tienen a su cargo transmitir la lengua, ¿no? Hablamos de el español como nuestra lengua materna, a la cual, sin embargo, muchas veces no le damos el cuidado que se merece, ¿no? Tanto, bueno, periodistas, traductores, profesores, muchos profesionales que tenemos esa gran responsabilidad. Abogados, ahí me tocó un poquito. Traductores y abogados. Contanos, María Marta, ¿cómo es esto de formar a otros profesionales? Bueno, para mí es, ¿cómo decirlo?, atractivo, interesante, es algo que me apasiona, ¿no? Dar clase, sobre todo, bueno, yo doy clase en el grado, en la universidad, y en los posgrados. Y con la gente de posgrado es como por ahí un poquito más interesante en el sentido de que gente que ya eligió algo que tiene que ver con la lengua. En cambio, en el grado puedo tener estudiantes de administración de empresas, ¿no? Les doy escritura, por ejemplo, y piensan que, como hablan español, saben escribir y entonces que no necesitan, ¿no? O sea, no ven la importancia, como la pueden ver los periodistas o los traductores, la importancia del cuidado del español. Sin embargo, bueno, trato, incluso con los estudiantes de grado, de lograr que comprendan que, bueno, que decía recién, ¿no? Fuera del aire, que, bueno, que la lengua que hablamos nos constituye, somos la lengua que hablamos. Sí. Entonces, si no la cuidamos, es como si no nos cuidáramos a nosotros mismos. Así que las palabras que usamos son maneras de hablar del mundo, ¿no? De concebirlo, y por eso, en el caso de los periodistas, yo insisto mucho con la precisión léxica, con el, bueno, con buscar las palabras más exactas para el contexto que corresponden, pero también las más evocadoras, las más ricas, porque en realidad las palabras del lenguaje no son como decía Saussure, bien ya decía Saussure en 1900, que las palabras no son etiquetas de las cosas. No son, la lengua, decía Saussure, no es una nomenclatura, no son etiquetas que le ponemos a las cosas, sino que son signos que están en oposición unos con otros. O sea, en el sistema de la lengua los signos se definen por su oposición con los demás, es decir, cada uno es lo que los otros no son, de tal manera que elegir las palabras es elegir sentidos distintos, o sea, sentidos evocados porque tienen que ver con su relación, ¿no? Con el resto del sistema, ¿no? Hay otro autor que a mí me resulta muy interesante, que es Mikhail Bakhtin, que es un ruso, que, entre otras cosas, decía que solo el Adán mítico usó las palabras como quería. A partir de ahí, las palabras han vivido en discursos y están llenas de los sentidos que esas palabras han tenido en esos discursos. Es decir una palabra no es referir al mundo, sino evocar, ¿no? Esos discursos en los que las palabras han vivido. Y entonces, en ese sentido, me parece que ampliar el vocabulario, hacer digamos, lo que decíamos también, ¿no? Sobre que no hay que escribir como habla la gente, no porque esté mal como habla la gente, sino simplemente porque es importante ampliar, porque cuantas más palabras tenemos, más posibilidades de comprender críticamente o más con sutileza las diferencias en el mundo, ¿no? O sea, cuanto menos registro tenemos, menos capacidad de interpretar y de evaluar, ¿no? Nuestra realidad. Entonces, con los periodistas insisto mucho en eso. Y también, bueno, en cómo la sintaxis y la morfología verbal, por ejemplo, dice cosas distintas. Yo insisto mucho decía recién, con la correlación de tiempos, porque bueno, es algo los que... tiempos verbales. Los tiempos verbales. Que yo te contaba que a mí me escuchan raro cuando uso mucho el has venido, has llegado, ¿no? El uso compuesto ese, porque no es muy no es frecuente en el español de Buenos Aires, ¿no? Pero sí en otras zonas de España. No, pero lo que quería decir respecto a la correlación de tiempos es que, bueno, el español es una lengua que deriva del latín, como bien saben, como muchas otras
otras lenguas neolatinas, como el francés, el portugués, el italiano, el rumano, etcétera. Y, por ejemplo, en el subjuntivo, había 6 tiempos: el presente, el perfecto, el imperfecto, el pluscuamperfecto, el futuro y el futuro perfecto. Y en el español, estos 2 últimos, los futuros, se perdieron, ¿no? O sea, ya no existen más, salvo los abogados, y en el uso como más formal de la lengua, ¿no? Por ejemplo, en los juramentos, si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os los demande, o en los códigos, ¿no? El que cometiere un crimen, eso ya prácticamente no existe, no se usa más en la oralidad, salvo en estos contextos formales. El francés ya perdió, además, el imperfecto y el pluscuamperfecto. Es decir, usan solamente el presente y el perfecto del subjuntivo. En español, todavía tenemos 4, esos 4. El presente: quiero que vengas, deseo que te haya ido bien, me gustaría que vinieras, deseaba que te hubiera ido bien. Tenemos esos 4. Pero estos 2 últimos, que ya se perdieron en francés, están tendiendo a perderse en español. Entonces se escuchan cosas como, por ejemplo, a la noche uno escucha en la televisión, en el noticiero de la noche: hoy hubo un accidente en la Lugones, la gente pedía que la ambulancia venga y la ambulancia no llegó. ¿Sí? Bueno, entonces ese uso del venga es inadecuado, porque ahí es, yo que entiendo, que todavía no llegó la ambulancia, si pedía que la ambulancia venga. Está todavía abierto. No es lo mismo decir que el médico me pidió que haga dieta, que todavía no la empecé, que decir el médico me pidió que hiciera dieta, que, bueno, por ahí la empecé, por ahí no, pero está en el pasado. Si hay algo que ya está en el pasado, no puede ir el presente del subjuntivo en el español. ¿Sí? O sea, no sé, la presidenta Kirchner pidió que bueno, cuando era presidenta, pidió que, no sé, saquemos Kirchner, el presidente XX, que ya murió, se fue, está en la tumba ya, pidió que se cierren las fronteras. Es como una cosa ilógica, porque ya ocurrió, ocurrió. Entonces, debe decirse ahí que se cerraron. Bueno, ese empleo, ¿sí? Que quiere decir cosas distintas. Pidió que se cierren, quiere decir que no se cerraron, y pidió que se cerraran, está en el pasado, es incorrecto. Pidió que se cierren cuando ya ocurrió. Y que uno a veces pierde conciencia de esto, ¿no? Que cambia realmente el sentido de la expresión. Y por ejemplo, como traductor, muchas veces uno estudia esto en la lengua extranjera y lo escribe o lo dice a la perfección porque te preocupás por estudiar y por respetar eso, ¿no? Y no ocurre así con nuestra lengua, que estamos tan habituados. Menos cuidado. Menos cuidado, exactamente. Menos cuidado. Y nos decías esto de las palabras como signos que evocan un discurso, ¿no? También sabemos que sos formadora en una materia que se denomina análisis del discurso, que suena así como raro, ¿no? ¿Qué es análisis del discurso? Bueno, hay muchas perspectivas para el análisis del discurso. Yo la que adopto y la que enseño es la perspectiva enunciativa, que es la perspectiva francesa, porque me parece, es la que más me entusiasma, me interesa, me parece más productiva, que es una perspectiva no referencialista de la lengua, y es difícil de decir, pero se llama no unicista del sujeto, es decir, que el sujeto en realidad con el que se trabaja, el sujeto que aparece en los textos, no necesariamente es el sujeto hablante, en el sentido de que todo está a cargo de él. ¿Sí? O sea, muchas veces cuando hablamos, decimos o ponemos en escena en nuestros discursos puntos de vista que no son los nuestros, ¿sí? Claro. Ejemplo, la ironía, ¿no? Por darte un ejemplo. O en la negación. Negar es poner en escena como 2 puntos de vista opuestos. Esto ya lo decía Freud, ¿no? Que en la negación se escuchaba por debajo la voz contraria, ¿no? Que es la del inconsciente para Freud, ¿no? Cuando uno, esto les digo a los oyentes, si me escucha el psicoanalista se va a reír, pero bueno, yo digo siempre eso en las clases, que cuando uno va a terapia nunca tiene que decir, o si dice eso, el psicólogo se frota las manos y dice, no, el del sueño no era mi papá. Claro. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el paciente?
que Sí. no era, ¿no? O sea, que ahí es como que aflora, dice Freud, el inconsciente, ¿no? En la negación. Bueno, en términos lingüísticos se dice que hay, detrás de toda negación, hay una afirmación subyacente. Y esa afirmación subyacente puede ser en algunos casos la voz del adversario político, por ejemplo. Entonces, Claro. cuando, no sé, por darte un ejemplo clásico que doy siempre en las clases, cuando fue la sublevación de los cara pintadas allá Sí. por el 87, vos sos muy jovencita. Muy No, jovencito. sí, sí. Yo sí Pero- me acuerdo. Pero bueno, estábamos en comienzos, ¿no?, de la democracia, una Sí, democracia sí. muy reciente, y había habido varios intentos, era un segundo, o el primero o el Sí. segundo intento de sublevación militar, y Alfonsín dio un discurso en el Congreso de la Nación. Y bueno, es interesante, se puede ver online, ese es Sí. para vos, para que conozcas lo que ocurrió esa vez en el Congreso, y dijo, bueno, esta mañana los argentinos nos hemos despertado con la noticia de que un grupo de soldados o no sé qué se habían levantado en armas en Campo de Mayo, bla, 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 bla. Entonces, dice él, aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia, No se dice negocia. Alfonsín. Entonces, acá no hay nada que negociar. Tenemos una negación, ¿no? Claro. O la democracia no se negocia. No es una negación Liviana. liviana. Por detrás de eso hay un discurso que está siendo negado, que es el de los carapintadas, del tipo, Claro. tenemos las armas, vamos a negociarla, ¿no? Sí. O sea, está eso que está siendo refutado, ¿no? O sea, para que veas que, digamos, digamos, eso no está a cargo del sujeto hablante. Claro. Esa voz, ¿no?, de la que forma parte del sentido, porque si uno no entendió eso en ese momento, o sea, no entendió el sentido. O sea, Claro, la gente aplaudió, porque bueno, era una manera de decir, bueno, estamos atrás de un líder, ¿no?, democrático que va a defender la democracia, pero al mismo tiempo, aquellos que se habían sublevado entendieron perfectamente que se le estaba diciendo, refutando su discurso, ¿no? Discurso. Bueno, de eso se trata un poquito de análisis. El del análisis. discurso, un Uy, qué poquito. apasionante. Ah, es Sí, apasionante. muy lindo. Qué es una apasionante palabra, porque es apasionante. como leer entre líneas todo el tiempo y estar Es que el lenguaje hace en eso, ¿no? búsqueda O sea, del construye metamensaje. No sé si es un metamensaje, son los sentidos, cómo uno interpreta, por qué interpretamos como interpretamos. A veces la interpretación hay una disimetría, ¿no? O sea, la gente, no todo el mundo entiende exactamente lo mismo, bueno, porque el lenguaje es polisémico. Claro. ¿No? O sea, no está nada garantizado, pero bueno, hay recursos, hay estrategias lingüísticas que llevan a ciertas interpretaciones y más o menos funcionamos bien en la comunicación, Claro. ¿sí? A pesar de que haya disimetría. Y esto también te ayuda o sustenta tu trabajo como investigadora del CONICET, ¿no? Ujú, sí. ¿Tenemos tiempo para que nos cuente ahora o vamos a la música y que nos cuente No, después? que nos cuente después. Bueno, entonces te dejo picando Esa la pregunta. ¿no? Para hablar de tu función como investigadora del CONICET, que nos cuentes un poquito de qué se trata. Y ahora pasamos a la música, ¿sabes? Sí, que también igual le vamos a preguntar, o sea. Sí, porque la eligió la ella. la elegiste vos. ¿Cómo ¿Qué- se llama? Contanos, Sabri. Sí, es Canción de Alicia en el País de Serú Girán. Qué lindo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, realmente difícil, me gustan muchas canciones, Sí. pero muchas. Pero esta, bueno, tiene que ver con mi juventud, con, bueno, viste que mencioné Sí, el retorno a la sí, sí. democracia. Para mí esas cosas me marcaron mucho en mi vida. Yo viví durante la dictadura. Y esta canción, que de los años 80, creo que Sí. del 80, me interesó porque, bueno, tiene que ver con cómo se usa el lenguaje también, ¿no? Porque es un lenguaje, bueno, ¿quién es esta Alicia? Alicia viene del griego, Alicia, Sí. significa aletheia, ¿no? En griego, verdad, ¿no? Tiene que ver con la verdad. Y está llena la canción de como de metáforas, ¿no? Caminan sobre el río de cabezas, el rey de espada. Bueno, yo no me la sé de memoria, pero Sí. pensé que le iban a poner. Sí, ahora la ponemos, ahora la Tiene ponemos. una serie de palabras que remiten, ¿no?, sin decir, a la dictadura, ¿no? Claro. A lo prohibido. O sea, cómo las palabras permiten a través de otras hablar de lo que no se puede hablar, ¿no? Por eso me gustó, porque me pareció que era una manera de mostrar que las palabras no refieren al mundo, sino que construyen sentidos en la red discursiva, en la que aparecen, ¿no? Por eso. Muy buena Me encanta. canción, la escuchamos. Escuchamos.
Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. 94.7. Producciones independientes. Y seguimos en Entredichos hasta las 11 de la mañana. No nos movemos del estudio de Radio Palermo. Así que, como siempre, nos acompaña Transeconomy, que es el aliado también indiscutido de los traductores. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción. GESPoint para su gestión. La palabra del día. Una reflexión sobre el uso de nuestro idioma. Y la palabra del día hoy a cargo de nuestra invitada, ¿no? Porque reflexionando un poco sobre el uso del idioma, que es lo que queremos hacer en este segmento, surgió la palabra pipí cucú. ¿Qué significa? ¿O bueno, qué sentido tiene? Pipí cucú es que está muy bien, sí, algo que está muy bien, sí, muy lindo. Muy lindo. Bueno, ¿de dónde viene esta palabra? Que suena a onomatopeya, ¿no? Lo primero que uno diría, que no, claro, el pipí, ¿no? Los pipís, ¿no? Los pajaritos, el cucú, que también es un pajarito, que por ahí uno podría pensar que tiene que ver con eso, ¿no? Con un pájaro lindo, yo qué sé, que de ahí viene el sentido. Sí, también pienso en, no sé, algo que se le dice a los nenes cuando son chiquitos y ya queda. Porque a veces pasa que bueno, no sé, dicen cosas los padres cuando son padres que hablan raro y después como que quedó, se instaló, claro. Pero no, pipí cucú parece que viene de otro lado, ¿no? Claro, parece, porque no, por lo que pude investigar, parece ser que en una ocasión Monzón, que era un boxeador, que en los años 70, 80 fue campeón del mundo, esa fecha no la tengo, pero más o menos entre los 70 y 80, y parece que en una ocasión había ido con Tito Lecture a París, siendo ya campeón de box, ¿no? Sí. Y no sé a dónde lo llevaba este Tito Lecture, pero a quién, en la alcaldía, en la mairie de París. Y le dijo, bueno, por supuesto no sabía hablar francés, claro. Monzón, entonces dice, no te preocupes, vos decías todo merci beaucoup, que quiere decir muchas gracias. Y parece que lo que salió, en lugar de merci beaucoup, fue pipí cucú, que de ahí viene, ese sería el origen. Y después, bueno, Olmedo, que era un comediante, yo le hablo a ella porque no sabe quién es Olmedo, parece que lo retomó y de ahí empezó a funcionar dentro de nuestra habla rioplatense, al menos, ¿no? Claro. No sé si a Corrientes llegó, pero seguramente sí, por supuesto. Bueno, y entonces me interesó porque por esto, ¿no? De que a veces uno piensa que las palabras tienen que ver con el mundo, ¿no? Y que hay como una relación de identidad entre la palabra y la cosa. Y ahí creo que con este tipo de ejemplos, ¿no? Igual que con otros que también da el mismo Saussure, el signo es arbitrario. ¿Sí? Uno piensa que por ahí hay como una relación, ¿no? Entre el pajarito y que el pajarito es lindo y entonces de ahí viene la idea de que es lindo, pero en realidad no es así, ¿no? O sea que es totalmente arbitrario el surgimiento de un sentido. Por ejemplo aquí, ¿no? Del merci beaucoup, que no tiene nada que ver con pipí cucú y con el sentido que le damos ahora, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pensaba en otras palabras, ¿no? Bueno, Saussure da el ejemplo de una onomatopeya que es fouet en francés, que quiere decir látigo. Fouet. Entonces se dice que esa es un sustantivo, ¿no? Pero tiene como una sonoridad que hace pensar en que se relaciona el sonido del fouet, que no es arbitrario, ahí podría pensarse que el sonido se relaciona con el golpe que daría el látigo, fouet, ¿no? Bueno, sin embargo, dice Saussure, la palabra fouet viene de fagus, del latín, que significa haya, el árbol. El árbol. No tiene nada que ver. Claro. ¿Sí? O sea, por ahí pensamos que las onomatopeyas tienen como un vínculo con lo real, pero ni siquiera las onomatopeyas. En español, por ejemplo, un ejemplo similar sería, no sé, por ejemplo, chamuscar, que suena, ¿no? A algo que se está quemando. ¿Sí? Porque chamuscar. Bueno, ¿de dónde viene chamuscar? Viene de
de flama en realidad, ¿no? En latín, que significa llama, y que pasó al portugués como llama, y de ahí quedó el chamuscar, ¿no? Y de ahí viene la palabra, pero tiene nada que ver, digamos, con el ruidito que hace al quemarse algo, o sea, tiene una relación con la llama, pero es una derivación totalmente, ¿no? Porque así es el lenguaje. Arbitraria, como arbitraria, ¿no? Sí. Arbitraria. Entonces, bueno, por eso la elegí, porque me parecía que mostraba, bueno, esto, ¿no? Con lo que estoy segura, ¿no? Que las palabras que el lenguaje no es una referencia al mundo, sino que es una manera las palabras lo que hacen es vestir lingüísticamente al mundo, al discurso sobre el mundo. Muy interesante la palabra que nos trajiste hoy, María Marta. Era difícil, Sí, era muy difícil, sí, pero... Porque podría haber elegido las millones de las nuevas, del tipo ARRE, ¿no? Sí. O RP, ¿cómo es? ATR, ATR, que son bueno, todas ahí. cosas nuevas que están, ¿no? Que surgen, porque el lenguaje es una cosa viva, construcción. viva, además, Claro. que evoluciona, ¿no? Que está a cargo de los hablantes. Y es ¿a dónde puede llegar? sumamente apasionante investigar sobre eso, ¿no? Y hablando de investigar, contanos esta pregunta que quedó ¿En el tintero antes de ir a la pausa. Sos investigadora del CONICET. Sí, soy investigadora principal del CONICET. Sí, entré primero, cuando terminé la universidad, ingresé al CONICET como becaria. En ese momento había beca de iniciación, de perfeccionamiento y de formación superior. Después me fui a Francia, hice mi doctorado en Francia, y cuando volví me presenté a la carrera de investigador científico, y 2 años después ingresé. Tuve mucha suerte, ingresé al CONICET porque era lo que quería hacer, es lo que me gusta, ¿no? En la vida, dar clase también, pero la investigación es como mi pasión. Y bueno, desde entonces desde el año, en el 97 ingresé, y bueno, he trabajado siempre en la línea de lo que estoy hablando. Actualmente estoy trabajando sobre, lo que denomino el enfoque dialógico de la argumentación y de la polifonía, que son, como mi marco teórico. Y, particularmente trabajo en este momento sobre los marcadores del discurso, del tipo, estas cosas, o por lo visto, o el valor de I, así que tenías plata. Claro. Esa I, ¿qué haces ahí? ¿No? Ese tipo de marcas, así que no teníamos nada de qué preocuparnos, o no sé, millones de marcadores, y los tiempos verbales, que son, los tiempos verbales tienen una propiedad que consiste en que se relacionan con el momento de la enunciación. El futuro es lo que viene después del presente, el presente es la actualidad, el momento en el que se lleva a cabo la enunciación, el pasado es lo anterior, ¿no? Pero además de esos valores deícticos, los tiempos verbales tienen otros usos que son muy interesantes. Por ejemplo, el imperfecto. ¿Sí? El imperfecto uno diría, sirve para hablar del pasado, para un pasado sin límites, ¿no? O sea, por eso sirve para la descripción del pasado en las narraciones, el imperfecto. Pero también lo usamos en contextos del tipo, sí, hoy fui a verlo a mi papá que está internado, le cuento a mi hermana que está internado y no lo vi, pero esta noche le cambiaban la medicación, ¿no? Entonces tengo esta noche que es futuro y le cambiaban en imperfecto. Claro. ¿Sí? Ahí ven que no es deíctico, ¿sí? Ahí lo que hay es como una cita. Porque es como si uno dijera, me dijeron que le iban a cambiar los remedios. Claro. Lo mismo el famoso condicional de rumor del periodismo, ¿no? Habría un aumento del dólar, ¿sí? Que oculta, digamos, en esa forma hay un discurso que está siendo citado, ¿no? Sí. Me dijeron, sin embargo, yo no lo puedo comprobar, y por eso lo digo de este modo, ¿no? Algo así. Que no es el mismo uso que tiene el condicional en el discurso académico. En el discurso académico, el condicional no es que no lo podés comprobar cuando vos decís, por ejemplo, en el discurso, fulanito, Grice, trabajó sobre, describió en qué consiste el principio cooperativo, este principio consistiría en, ¿no? Tal y tal cosa, y ese consistiría, no es que yo no lo puedo comprobar, porque no es el mismo empleo del condicional periodístico, pero indica, igual que el condicional periodístico, como una
alejamiento, ¿no? Una cierta distancia del que enuncia frente a eso. O sea, posiblemente detrás de el principio consistiría en tal cosa, va a venir detrás un sin embargo, esto no es así, ¿no? Claro, detrás, ¿no? claro. Por decir que estoy trabajando sobre esas cosas, futuros. Súper interesante el análisis del uso correcto del idioma, ¿no? Y a veces cuán alejados estamos de ese uso. Y comentaba recién esto del lenguaje como algo vivo, ¿no? Algo Sí. que se mueve, que crece, que está. Y se me vino a la cabeza una realidad que está totalmente instalada y que te quiero preguntar cómo ves esto, y es el uso del lenguaje inclusivo. Porque leí ayer un cartel en un conservatorio de música que es conocido acá en la Ciudad de Buenos Aires, en vez de los chicos o las chicas, LXS. También se habla de todas, todos, todes, De todo eso. les chiques, esto de incorporar un lenguaje sin género, ¿no? Que se llama como lenguaje inclusivo. ¿Cómo ves esto, María Marta? Bueno, en principio, los hablantes modifican la lengua y la modifican, ¿sí? Sí. Porque la lengua es social, entonces es lo que ocurre. Por empezar, eso diría, ocurre. Está. Sí, está. es una realidad. Es eso. Y que, porque en realidad, ¿qué son las normas? Las normas son, como especie de reglamentaciones post hoc, ¿no? O sea, después de que la cosa se instaló. ¿Sí? O sea, no hablamos igual que como hablaba el Cid. ¿Sí? Seguimos hablando español, pero el español del Cid, campeador, no es el mismo español que hablamos nosotros. Porque las normas, o sea, el uso fue modificando la forma de la lengua, y las normas entonces fueron como adecuándose, aceptando, dando como válidas modificaciones que se iban haciendo en el tiempo. ¿Cuál es el criterio de las normas? De las academias, ¿no? De la RAE y de las academias de la lengua americanas. El criterio es, cuando una forma empieza, ¿no?, a tener mucho uso y es usada por las clases más cultas, es decir, las clases universitarias, ¿no?, de mayor formación académica. Cuando eso se instala en estos grupos sociales o de socioeducativos, pasan a formar parte de la norma del español. O sea, pues eso es lo que podemos decir por el momento de lo que ocurre. Sin embargo, hay dos cosas que habría que decir. Una es el arroba o la X. Bueno, esto según, en este sentido, las academias de la lengua ya se han expedido. Se consideran ambas formas, tanto la arroba como la X, como formas inadecuadas, porque la X, la arroba no es una letra, vamos a empezar por ahí, es un símbolo, y la X, y es impronunciable, ¿no? Tanto la arroba como la X resultan impronunciables, o sea, puedo verlo escrito, estimado, ¿cómo lo digo? Estimado estudiante, ¿no? Una cosa como rara. Por otra parte, alguna vez decía estimados y estimados con la arroba, y colegas también con la arroba, como si colega fuera solamente femenino, y colega es a la vez femenino y masculino, ¿no? O sea, que se cometen esos errores también. Ahí sí, no iría, ¿no? La arroba en el colegas, ¿no? Sí. Bien, pero entonces, con respecto a la arroba y a la X, eso es lo que han dicho las normas, correcto, ¿no? porque te cambia porque no podés pronunciarlos, claro. no podés pronunciarlos, son impronunciables. Podés verlos escritos, pero tienen este problema. Cosa que no ocurre con todes o todis, ¿no? Claro. Bien. Y ahí, sería otro el argumento, y es que la lengua, el español, es una lengua que marca género. O sea, no es como el inglés que no lo marca, salvo, el he, she, ¿no? Pero el español marca género, que no necesariamente es diferencia sexual, es género, género es morfológico. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que a veces es como violentar, ¿no? El espíritu del español, que tiene esta distinción morfológica. Lo cual no quiere decir que no sea importante para la visibilización de la mujer que haya, ¿no?
instancias en las que se visibilice como debe ser, ¿no? No sé si en estos lugares de Claro. les estudiantes, bueno, no, ese sería con les alumnes, ¿sí? No sé si ahí, pero sí, por ejemplo, como les decía fuera del aire, en los cargos, ¿no? Los cargos, En claro. los cargos y en las profesiones, ¿no? Que en ese sentido el español argentino y algunos otros americanos, pero no todos, y no los español, no el español peninsular, tenemos como esta cosa de promover el uso de los femeninos en cargos y títulos, ¿no? O sea, por ejemplo, en España es muy frecuente que la gente, y las propias mujeres digan, no, yo soy licenciado en letras, o mi hija médico, Sí, ¿no? abogado. O mi hija abogado, cosa que nosotros ya tenemos totalmente incorporado el femenino, porque ahí, justamente como el español es una lengua que en la morfología distingue femeninos y masculinos, Sí. tenemos la O, pasamos a la A, forma parte del sistema de la lengua, o sea, no existía, no sé, abogada, porque no había abogadas, pero Claro. no es porque el español no permitiera pasar de O a A, porque lo tenemos en niño-niña, Claro, ¿no? la presidenta. Como la presidenta, ¿no? Que bueno, ahí es toda una discusión, ¿no? Sobre la presencia, ¿no? de la A en estas palabras, pues lo que se dice habitualmente, las palabras terminadas en ente son invariables. Y es cierto, hay muchas que son invariables, por ejemplo, a ver, que se me ocurre alguna, No sé. estudiante. Estudiante, Estudiante claro. no es estudianta. Eso es cierto. Claro, pero sí. estudiante no es una profesión, ni un cargo. Ahí está la diferencia, Claro. ¿no? De todas maneras, si bien es cierto que estudianta no existe, existe estudiante, sí existe cliente y clienta. Clienta. O sea que existe y ahí nadie se desgarra las vestiduras por Sí. clienta, ni por sirvienta. Sí. ¿No? O sea, cargos bajos, no hay problema. No hay El problema. problema es el cargo alto, el de presidenta, Claro, ¿no? claro. Que bueno, como siempre digo, es un problema cuando se trata de la primera magistratura de un país, pero no es un problema cuando se trata de la presidenta de la cooperadora de padres. Ahí Claro. nunca hubo ningún problema. Ningún cuestionamiento. Con ese. Y para completar, diría que también, del mismo modo que ente, ¿no? Es cierto que hay muchas palabras que son invariables en ente, aunque hay otras que admiten el femenino en enta, ¿no? Como presidenta, clienta, sirvienta, etcétera, ¿no? Y gobernanta, por ejemplo, ¿no? Que también existe. Del lado opuesto, la terminación ista también es invariable, ¿no? Tenés tenista, pianista. Claro, no existe esto. No existe. Pero, ¿qué decimos? Modisto. Ah, sí. A Givenchy no le vas a decir que es un modista, modista. porque se ofendería. Claro. ¿No es cierto? Bueno, porque es, ¿no? Claro. Más. Bueno, y ahí tenés un ejemplo a la inversa de cómo el poder que está en juego ahí, ¿no? Modifica los usos estos de las palabras supuestamente invariables. ¿no? Invariable. Qué interesante, Sí. por Dios, me pasaría horas escuchándote. Me parece que me voy a anotar algunos de tus cursos porque me encanta. Bueno, y hablando de cursos y de estudios y demás, ¿con qué estudiamos, Sabri? Con los libros. Con los libros. ¿Y Muy quién está en bien. comunicación con Y nosotros? ya tenemos en comunicación a Roberto Servidio, que como siempre nos va a dar su recomendación de la semana. Buen día, Roberto. Buen día, Carmen. Buen día, Sabrina. También buenos días para la doctora María Marta García Negroni, que estaba escuchando la entrevista. Así que bueno, aquí me parece que la recomendación de hoy tiene que ver con el tema de nuestra invitada y yo recomendaría dos libros, uno titulado Para escribir bien el español, claves para una corrección de estilo, precisamente escrito por la doctora María Marta García Negroni. Este libro, que fue editado por la editorial Valhutel en el año 2016, es una versión ampliada y corregida de un manual publicado por la editorial Santiago Arcos allá por el año 2010. Entre el contenido temático de este libro encontramos capítulos relacionados con letras y palabras de ortografía dudosa, reglas de acentuación, uso de signo de puntuación, uso de letras mayúsculas y minúsculas, etcétera. Otra de las obras que queríamos mencionar de reciente aparición es
la titulada En busca del español correcto, respuestas breves para dudas frecuentes, también escrita por la doctora María Marta García Negroni, editada por la editorial Waldhüter del año 2018, o sea que es de reciente aparición. Y en esta obra, según la autora, dice que encontramos respuestas breves para dudas frecuentes y está destinada a todos aquellos que sienten placer por la lengua y que buscan mejorar su conocimiento, idioma y dominio del español, ¿no? Entre los capítulos encontramos los siguientes títulos: algunas cuestiones sobre preposiciones y locuciones preposicionales y adverbiales, algunas cuestiones sobre prefijos, algunas cuestiones sobre pronombres y adverbios relativos, algunas cuestiones sobre latinismos, bueno, y varios capítulos más. Quería comentarles que estos 2 libros están para su consulta en la biblioteca y también van a estar disponibles para la venta para aquellas personas que participen de la jornada de la Comisión de Español el sábado 30 de junio. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Roberto. Y para terminar, recordarnos el correo electrónico de la biblioteca. El correo electrónico es biblioteca@traductores.org.ar. Y antes de despedirme, como siempre para el público tenemos un artículo relacionado con el tema de acceso de libre disponibilidad en línea y gratuito, que es un artículo también de García Negroni, que se titula Algunas normas que deben tenerse en cuenta en el empleo de ciertos adverbios. Esto fue publicado por la revista del Colegio número 80 en el año 2016, y en esta publicación de 2 páginas se puede conocer cómo es el uso de algunos adverbios, etcétera, y se puede descargar del catálogo de la biblioteca, que está en línea en la página del colegio. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Hasta la próxima. Y la sección Entre Libros, la sección de Roberto, Sí. No se llama más Entre Libros, está auspiciado por Waldhüter, la librería, un nuevo concepto en librerías: narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo, entre otros, forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Están en Avenida Santa Fe, 1685, Recoleta, y pueden encontrarlos en www.waldhüter.com.ar o en Facebook en Waldhüter Libros. Y bueno, y Waldhüter también es la editorial. La editorial, de libros. sí. Qué ¿viste? casualidad. Sí, es que el universo nos convocó hoy acá, ¿no? A todos. Así es. Y antes de despedirnos, María Marta, queríamos que nos des un breve mensaje para los traductores, ¿no? Que son mayormente nuestros oyentes. Bueno, yo diría, en los últimos años yo creo que se ha modificado bastante, ¿no? La carrera del traductor y la importancia que da la carrera al estudio del español. Sí. Antes, digamos, era como algo dado como por hecho, que los estudiantes sabían, porque sabían hablar español, sabían la normativa del español, y había entonces mucha concentración en el estudio de la lengua de estudio, ¿no? El inglés, el francés, la extranjera. Y no se daba suficientemente importancia al español. Yo creo que en la actualidad estas cosas han cambiado y me parece muy saludable, porque al español hay que cuidarlo también, y mucho. Es una lengua, como dije al principio, somos la lengua que hablamos, entonces es importante cuidarla bien. Y me alegro que lo estén haciendo, con estos programas, por ejemplo, Sí. y esta dedicación al estudio del español dentro de la carrera de traductores. Me parece muy importante. Y le contamos también a nuestros oyentes brevemente que en el colegio hay una comisión de trabajo, que Sí. es la que te convoca Claro. para las jornadas del 30 de junio, que además implementó este año un consultorio. Sí. Ah, ¿no? mirá, O sea mirá qué que bien. como todos los traductores que tenemos alguna duda, podemos enviar un mail Qué bien. a un correo electrónico, perdón. Podemos enviar un correo electrónico al correo habilitado para recibir consultas, y en el término de 24 horas te responden Mirá qué bien. los miembros de la comisión o
otros correctores consultados por ellos, ¿no? Y esto es excelente, una excelente Herramienta. idea. Sí, excelente herramienta, sí. Totalmente. Y llegamos al final, Llegamos Sabri. al final. Bueno, Agradecemos. Se termina lo que se daba. sí. Salimos no ilesas, pero aireosas Sí, del totalmente. programa de hoy. Muchas gracias a ustedes, realmente fue un placer conversar con ustedes. No, el Gracias placer fue por la nuestro y te invitación. agradecemos muchísimo y bueno, esperamos contar nuevamente con tu presencia, que fue Un gusto. realmente un gustazo. Bueno, Agradecemos a Javier Morillas, nuestro operador, a Laura, que está manejando las redes desde la distancia, Sí. a Leticia Martínez, nuestra productora. Le mandamos un beso enorme a Elisa Ollero, que hoy no está, pero va a estar con nosotras en la próxima semana. Carmen Olivetti y Sabrina Rojas, estuvimos aquí en Entredichos y nos encontramos el próximo martes como siempre. Chao. Chao. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.